gusta porque en, a lo largo de la redacción de un proyecto de investigación, ustedes, quienes de repente ya tienen experiencia habiendo elaborado un proyecto o habiendo recibido charlas, ¿no? Que siempre están incentivadas por SOCEMUR, SOCIMEP, eh, o han llevado algún curso de investigación por parte de la facultad o, bueno, de la universidad, si es que hay otras personas de otra universidad. eh, Eso hace que nosotros sepamos, digamos, en, en esquema, ¿no? Más o menos de qué va, ¿no? El tema de los proyectos, pero, digamos, la complejidad de tratar de elaborar, ay, ay, Dios mío, no sé cómo, mm, mm, ya. Entonces, bueno, vamos a tratar de desglosar algunas de estas partes, eh, porque de repente ustedes lo han escuchado, lo han visto antes, la redacción per se eh, es un capítulo importante, ¿no? Es un capítulo que se puede desarrollar con mucho tiempo. ¿Qué es lo que creo yo? Que, digamos, una buena redacción, no solamente del proyecto, sino ya de un paper, del manuscrito final, del artículo a publicar, eh, se va ganando mucho con el tiempo, ¿no? Uno de mis mentores, ¿no? El doctor Christian siempre me decía desde que yo también estaba en la universidad que eh, eso es así, ¿no? Como muchas cosas, como la gran mayoría de cosas en la vida, nosotros lo vamos a mejorando y adaptando conforme pasa el tiempo y conforme la experiencia y más hagamos. Pero es cierto que algunas personas a veces suelen tener cierta facilidad, ¿no? Y eso es, de repente un poco el background que tengan en cuanto a redacción de otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Algo que a mí me parece importante y es que la diferenciación de un proyecto y un artículo, ¿no? Para mí es súper importante porque al menos yo lo veo día a día en cursos de investigación. En la universidad donde yo enseño son varios cursos de investigación. Bueno, en la Richie también tenemos, ¿no? TMEI, TIA o tesis, eh, que creo que esos eran los dos únicos hasta donde yo recuerdo. Pero bueno, eh, entonces nosotros, conforme se va avanzando uno en la universidad, va sabiendo qué cosas se pueden hacer, o sea, qué cosas otros, hay otros cursos que también engloban un poco el tema de investigación, pero, por ejemplo, ¿no? Como les decía, por experiencia, eh, yo suelo ver alumnos, casi siempre es en los primeros ciclos, en los primeros cursos de investigación, que son a veces en los primeros ciclos, que pueden tener la teoría en general, ¿no? Y llevar y ya estar casi como terminando el ciclo, y hayan llevado todo el curso y no captan o no tienen muy claro las diferencias entre los dos. Algo que ahorita pasa, antes yo lo veía más que incluso tesistas, ¿no? Veía tesistas que el artículo de investigación, o sea, su tesis final o el artículo final era casi igual que, o sea, un esquema muy similar al proyecto de investigación. Entonces, para mí una de las primeras cosas que deben de quedar claro siempre es esto, esas diferencias, ¿no? Mm, yo tenía una imagen así de similitudes y diferencias. Bueno, no lo he encontrado, pero bueno, esto es más o menos las cosas que deben de tener, ¿no? No sé si él tomaron el pretest o bueno, o va a ser como un post-test, pero en este caso hay algunas cositas acá que voy a mencionar porque no necesariamente se cumplen tajantemente, pero en su gran mayoría sí,
¿no? El proyecto es una muestra de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? El proyecto es un esquema, es un piloto, bueno, no es un piloto, es un esquema, es un cronograma, es una maqueta, como a veces le suelo decir, suelo yo hacer esa analogía, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, he puesto esta similitud de este mall que está muy de moda, ¿no? El de Kilómetro 40, era la maqueta, ¿no? En este caso, bueno, ya no se usa mucho la maqueta, ¿no? Como los arquitectos, nuestra similitud con nuestros proyectos de investigación y nuestro trabajo final o trabajo de investigación final es símil como una maqueta, ¿no? Para un arquitecto y, bueno, ya el trabajo final que viene a ser la edificación, ¿no? O este, los mapas, esos que usan los ingenieros y ya la obra final, ¿no? Entonces, en este caso, para el proyecto de investigación es lo mismo, ¿no? Es muy similar porque es lo que queremos hacer. Ahora ya no se usa mucho, ¿no? Las maquetas y eso ya todo es muy más virtual, pero esto, miren, es cómo se planeaba hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba va a ser el trabajo final? Y la idea es que el trabajo final, nuestra obra final, sea tal cual nosotros la hemos planteado, ¿no? Porque para eso nos basamos en un proyecto. Para eso nosotros describimos en el proyecto qué es lo que queremos hacer y nuestro trabajo final se tiene que acercar mucho a eso, ¿no? Es más, tiene que seguir las líneas de lo que nosotros queremos realizar. Entonces, en ese sentido, obviamente van a haber cosas que por ahí se escapen, no sean exactamente igual, eh, pero en su gran mayoría, y como ustedes ven conforme pasa el tiempo, casi todo viene a ser eh, las cosas que se plantean tal cual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Porque nosotros ahora vamos a hablar del proyecto y, bueno, la secuencia de actividades casi todo es el proyecto, aunque sé que van a hablar un poco más también del trabajo de investigación, que bueno, acá le ponen informe, puede ser el mismo artículo final o una tesis, ¿no? En este caso, el proyecto puede tener resumen, ¿no? Eso sí puede tener un resumen y puede tener una introducción, esto según la institución o el lugar donde pueden, donde ustedes van a presentar el proyecto, por ejemplo, ¿no? Y para eso es bien importante también saber desde ya un poco a dónde a dónde va a estar dirigido la presentación de nuestro proyecto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ustedes pertenecen a la universidad, la Richie tiene un comité de ética, entonces, si se va a presentar por ahí, eh, hasta donde yo recuerdo no había un esquema con exactitud, de repente el esquema que les propone el INICIP, pero entonces hay que seguir ese esquema porque es lo que nos va a requerir el lugar, ¿no? Ustedes van a presentar luego a ello al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Hipólito o algún hospital de salud, tienen un esquema muy similar, pero que puede variar entre una u otra cosa, ¿no? Entonces, resumen, introducción, podría tenerlo, pero en general, casi siempre, un proyecto tiene el planteamiento del problema, que en algunos ya está incluido como una introducción, y la justificación. La justificación es algo que sí lo tienen en casi todos los proyectos. ¿Por qué? Porque es un ancla, es algo, una parte súper importante de el planteamiento de qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer, ¿no? Por eso es que es necesaria la justificación. No está aquí, pero por eso la menciono. Objetivos y métodos es algo que es, como ven ahí, similar. Lo van a presentar tanto en el proyecto como en el informe. A ver, fundamentación teórica ya no es algo que se use, ¿no? O sea, marco teórico, hacer varias páginas o antecedentes, ya no es algo que se requiera mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque
Antiguamente, antes sí, ¿no? Nos pedían que tengamos un bagaje de antecedentes, de definiciones, ¿no? El marco teórico sobre el tema que nosotros estamos planteando para orientar un poco de qué va nuestro tema, ¿no? Sin embargo, ahora ya no se usa hasta donde yo todavía era estudiante, se usaba, por eso lo he puesto y bueno, se los menciono porque, como le digo, también va a variar dependiendo la institución que ustedes van a presentarlo y por eso hay que saber un poquito, ¿no? Desde el inicio, más o menos a dónde vamos a apuntar para saber si tenemos que tener un marco teórico, ¿no? Pero en general y internacionalmente ya no se suele usar mucho ya. Luego, finalmente está el cronograma y presupuesto. El cronograma, que pues es una parte, el presupuesto, que es otra, y en algunos lugares solicitan presupuesto y financiamiento, ¿no? Que ya ahora lo voy a explicar. Y bueno, las referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias bibliográficas, que eso es algo que de todas maneras va a estar tanto en el proyecto como en el informe, porque recuerden que es un proyecto, es un trabajo de investigación que tiene que estar basado en evidencia, ¿no? Y esa evidencia tiene que estar referenciada, tenemos que especificar de dónde ha salido. Eh, y por ello, en ambos va a estar, ¿no? ¿Qué es lo que, como ven en mayor parte, que está en el proyecto y no va a estar en el informe? Es el cronograma y el presupuesto, ¿no? Esto ya no está en el informe final porque, como les digo, ¿no? El proyecto es qué es lo que nosotros queremos hacer. Cuando ya está hecho, no vamos a decir, ok, vamos a desarrollarlo, ¿no? Ya no, porque ya en el trabajo final ya está hecho, entonces esa parte no va a ser necesaria mejor dicho, no está incluida como parte del informe final, ¿no? ¿Y qué es en sí? O sea, ¿qué se busca con un proyecto de investigación? Es tener una estructura clara y coherente que permita presentar, como dice ahí, ¿no? O sea, los objetivos de una forma organizada, ¿no? No decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero mi hipótesis es esta, y metodológicamente voy a redactar esto otro, ¿no? Y algo muy importante, la relevancia del estudio, ¿no? Esto últimamente, bueno, con el pasar de los años se vuelve algo que es un poco más exigente. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Como les digo, no se puede comparar un trabajo del 2010 o una persona que está investigando en el 2010 a alguien que está investigando 10 años después o 15 años después un tema. De todas maneras, es un tema, un mismo tema en general. eh, Probablemente ya está muy investigado, ¿no? Ya se sabe mucho de eso. Entonces, ¿qué más se puede investigar de ese tema en particular? No sé, el cáncer. Eh, Riesgos de fumar, ¿no? Consecuencias de malos hábitos. De repente en el 2010 no se sabía mucho, no había mucha información, habían pocos estudios. Muchos años después ya es un poquito más difícil, ¿no? O hay que ahondar más. Por eso es que les decía que esto, ¿no? Que tener objetivos de forma organizada, o sea, que el proyecto nos muestre objetivos de forma organizada es súper importante porque, como les decía, por experiencia, y bueno, revisando proyectos, aún veo mucho esto, ¿no? Bueno, en mi caso, los comités éticos solemos revisar proyectos de incluso de otras carreras, pero todavía hay un poco esto de tener un objetivo de investigación, una idea de investigación, eh, que puede estar clara, pero en la hipótesis puede ser otra, ¿no? Y en la metodología, cuando quieres investigar y planteas tu metodología, o sea, qué tipo de estudio vas a usar para hallar eso, para encontrar esa solución, para hallar esa asociación, es otra.
¿no? Y, o es un tipo de estudio que no va muy acorde a lo que tú quieres buscar. Entonces, esa disyuntiva no debería haber, ¿no? Siempre todo esto tiene que ir eh, muy correlacionado, ¿no? Y tiene que ser un engranaje perfecto. O sea, yo quiero buscar algo, yo me planteo una idea de investigación, entonces mi metodología tiene que ir acorde a ello, ¿no? Tiene que estar alineada a eso y tiene que ser de todas maneras la forma más óptima de hallar eso. Obviamente, si se plantea un trabajo de investigación para ustedes, por ejemplo, ¿no? Que son estudiantes, de repente quizá el estudio más idóneo pueda ser una corte de 10 años, ¿no? Tratando de buscar una enfermedad con un desenlace que sea de importancia, pero que genuinamente se va a ver en los años. No va a ser algo que sea muy rentable o óptimo para ustedes, por ejemplo, partiendo, ¿no? de su, eh, como ustedes como investigadores principales y tratando de llevar como líderes ese proyecto, pues son estudiantes, porque es costoso, porque, ¿no? Es un trabajo en el tiempo, que incluso puede demandar un trabajo a tiempo completo. Entonces, a veces no necesariamente el tipo de estudio idóneo se va a poder hacer, va a ser factible, pero sí algo que se asemeje, ¿no? Entonces, pero siempre tratar de que sea lo más, como les digo, ¿no? Lo más cercano y lo más pegado, alineado a lo que nosotros queremos buscar. Y siempre planteando en el proyecto de investigación cuál es la relevancia del estudio. Eso también, de repente algunos chicos de acá que han ido a congresos, que han ido a jornadas, pueden percatarse de eso, que con el tiempo también se es un poquito más acuciosos con eso, por lo que les decía inicialmente, ¿no? Porque con los años, como ya acá los temas se van investigando cada vez más o todos los aspectos de un tema ya suelen ser visualizados en diferentes estudios. Que tú quieras investigar nuevamente sobre eso o sobre esa población de algo, hay que plantear claro, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar que no nos hayan dado antes? Y estos tres puntos como parte general de un proyecto es lo que considero yo da muchas luces a una buena redacción, ¿no? Teniendo claras esas cosas, la redacción de un proyecto fluye más, por decirlo así, es más concreta, es más directa eh, a cuando uno en el camino va descubriendo como qué es lo que quieres buscar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Como les dije, ojo, es muy diferente, ¿no? Tener claro qué es lo que quiero hacer y redactar un proyecto en base a eso que es muy claro, a tener claro y redactar e ir mejorando la redacción del proyecto, ¿no? Que es inicialmente lo que les mencionaba. Vamos a desglosar un poco las partes y qué cosas son, digamos, las más importantes y voy a mencionar por ahí algún tip de redacción que pueda ayudar, ¿no? El título siempre debe ser claro, conciso, reflejar el contenido del estudio, debe captar la atención de una idea precisa. Ahora, de repente voy a hacer mucho referencia de, como les decía, ¿no? Algo que se veía antes y algo que se veía y lo que se ve mucho ahora, porque en mi caso yo siento que he pasado una transición, de repente algunos de ustedes también lo han podido ver. Y es que algunos profesores todavía mantienen alguna enseñanza de antes, ¿no? Como le solemos decir, son de la escuela antigua. Pueden ser firmes con solicitar algo. Y el título es una de las cosas más claras, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando era estudiante, me decían, ¿no? El título debe tener el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? Entonces, si yo quería hacer eh, cuál es la mortalidad materna en el hospital docente, materno, perinatal, San Bartolomé, ¿no? O sea,
tenía que explicar todo. ¿Y cuándo? En el año, no sé, 2022. Entonces, todo eso, mi título tenía que tener todos esos puntos, ¿no? O, como antes se mencionaba, responder todas esas preguntas, ¿no? Hoy en día ya no es, eso no es algo que tiene que ser así, porque recuerden que la mayoría de cosas de investigación, más en este lado del mundo, siempre tienen unos lugares de referencia, ¿no? Y en nuestro caso, en toda América, es las guías, son las escuelas de americanas, ¿no? Bueno, norteamericanas. Entonces, por eso es que nosotros hacemos las búsquedas, ustedes que ya han hecho, han pasado la sesión de búsqueda bibliográfica, buscamos en PubMed, buscamos en Scopus, ¿no? Buscamos en estas bases de datos que tienen que digamos, son de las más reconocidas y son de las bases que albergan la mayor cantidad de revistas, ¿no? De alto impacto, pero tienen un mismo origen, ¿no? Y que es el tema de eh, digamos, la escuela americana, ¿no? El formato americano. Entonces, eh, hoy en día ya no se busca mucho eso. La escuela americana es muy directa y de pocas palabras. Si ustedes, por las sesiones que han llevado, han visto el tema de búsqueda bibliográfica, la mayoría de artículos sobre investigación que son en inglés o que vienen de origen, ¿no? Americano o revistas, van a ver que no redundan mucho, ¿no? No maquillan las cosas o no adornan las palabras. Siempre es muy claro en lo que se busca, en lo que se sabe del estudio, en lo que no se sabe y en lo que hemos encontrado. ¡Pum! Yo lo resumo así porque es bien claro y en general en la mayoría de cosas suelen ser así. Manuscritos, artículos, libros. Por eso es que nuestros libros, ¿no? Los libros en los que estudiamos en medicina y todos son en su gran mayoría también, ¿no? Traducidos del inglés. Eh, entonces, sí, ya los libros, si ustedes se han podido dar cuenta, a diferencia de algunos libros que pueden tener origen europeo, qué sé yo, son más claros, son más directos. Nosotros ahorita estamos aprendiendo, ¿no? Redactar y todo en un contexto de un proyecto de investigación que busca hacer un artículo, ¿no? Y que obviamente no es un artículo de investigación que va a guardarse, sino es un artículo que va a publicarse. Entonces va a estar en este mundo de el Internet y con mucha más razón ahí se le suma un punto más del que necesitamos que sea algo conciso, ¿no? Y claro, porque en el Internet se sabe, hoy en día es todo muy, muy rápido, muy directo. Ustedes ven títulos, ven cosas y tiene que ser algo que llame la atención y algo que me especifique en esa línea o en esas pocas palabras qué es lo que contiene mi producto, ¿no? Como les digo, ya sea un video, ya sea una página, ya sea una nota, hablando ya un poco en general de las cosas que hay en Internet. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos que seguirnos pegados al tema científico porque tenemos una metodología científica, nos basamos en ciencia para buscar la resolución de los problemas o de los planteamientos de búsqueda de nuevo conocimiento, pero sí, de todas maneras, va a formar parte de todo este globo, ¿no? Gigante que es el Internet. Entonces, por ello, también tenemos que ir un poco a la vanguardia con que esto sea claro, ¿no? A veces se cae en que como nosotros queremos hacer un proyecto con un título claro o llamativo, como les dije, ¿no? Se cae en hacer un estudio un poco, no rimbombante, o un título no rimbombante, sino un título ya demasiado como suspicaz o como, ¿no? Muy entretenido. Y bueno, acá les traje dos ejemplos. Por ejemplo, este estudio que hablaba de lactina, ustedes saben que la actina es un tipo de proteína, se encuentra en el citoesqueleto, ¿no? Entonces, cada vez más se busca, bueno, la investigación está, que es molecular, ¿no? Va viendo cuáles son las propiedades o cuáles son
medicamentos, targets, que se pueden unir en base a estas proteínas moleculares, ¿no? Que, bueno, proteínas que forman parte de, ya sea en este caso, ¿no? De nematos, de nuestro mismo cuerpo para ver reversibilidad de enfermedades, qué sé yo, ¿no? Entonces, este nombre suena bien gracioso, yo lo vi en algunas páginas, acting like acting, ¿no? O sea, actuando como lactina. En la abreviación de algunos lugares, porque ustedes saben, eso también, eso es un tip, ¿no? Hay revistas en las que tú tienes título largo y título corto, te dan la opción de que tú tengas un título, digamos, largo, que en sí tú lo planteas porque quieres que ese título largo explique tal cual tu estudio, qué es lo que busca, y hay un título corto. El título corto de esta revista es Acting Like Acting, o sea, actuando como lactina, que suena gracioso y suena, porque es como un juego de palabras, ¿no? Que puede de todas maneras llamar la atención, un artículo también con bastantes citas. Algo ya más reciente es este otro que también suena gracioso porque para aquellos que han visto de repente esta película de Animales Fantásticos, ¿no? Y dónde encontrarlos, creo que era así. Este artículo suena muy parecido a eso, ¿no? Que son estos huevos, ¿no? Fantásticos y dónde encontrarlos. Y habla acerca de los patógenos, ¿no? Los hongos patógenos y su dimorfismo, ¿no? La diversidad que de repente no ha sido muy estudiada, encontrada. Entonces no dicen lo que está atrás de la diversidad de estos hongos dismórficos, ¿no? Pero el título inicial es muy gracioso porque suena tal cual la película, ¿no? Y acá hay otro tip. A veces, dependiendo dónde están, por ejemplo, si ustedes están haciendo un proyecto ahorita con las sesiones o están haciendo un proyecto en verano eh, o no, con su semur, con algo ajeno, digamos, a sus clases o a sus cursos o a su propia tesis, eh, es un poco más libre el tema de la decisión del título del proyecto porque este puede variar con el título del trabajo final, ¿no? O de repente ustedes creen que el proyecto de estos trabajos finales o de estos artículos haya titulado así, no creo, ¿no? Probablemente cuando lo presentaron a sus laboratorios, cuando lo presentaron a la universidad, probablemente tuvo otro título, pero al momento de ya venderlo, ¿no? O sea, publicarlo, lo hicieron mucho más atractivo, digamos, para que suene, para que de una u otra forma eh, pueda ser encontrado también, ¿no? Y pueda ser sonado. Entonces, pero a veces cuando nosotros formamos parte de una institución, por ejemplo, un laboratorio, un instituto de investigación, nuestro proyecto en su gran mayoría tiene que ser, el título de nuestro proyecto tiene que ser igual al artículo que vamos a publicar, ¿no? Porque ya sea estamos haciendo un trabajo por parte de un curso o como les digo, ¿no? Con un instituto de investigación o es nuestra tesis, ¿no? Hasta donde yo veo actualmente, o sea, se sigue manteniendo de que tu título de proyecto tiene que ser tu título, por ejemplo, de la tesis, ¿no? Y si tú ingresas con un título, eh, o sea, tu proyecto tiene un título, no puedes sustentar otro que no sea. Pero bueno, como les digo, esto es ya algo de, de cuando o sea, cuando tu trabajo va a ser afiliado a algo, ¿no? Eso es parte de un curso, es parte de un trabajo que, no sé, tú perteneces a una institución o algo así. Y por eso también es muy importante que ustedes lo tengan pendiente, lo tengan en mente, perdón, para que lo consulten antes, ¿no? Y así no se vayan tanto a un título muy general o a un título muy específico, porque en el camino esto puede dinamizarse, ¿no? El título puede dinamizarse. La introducción, eh,
como dice, acaba de contextualizar el problema. Esto hablando de que, a ver, de que hablando de la introducción también como un planteamiento del problema, ¿no? Como les dije, esto es introducción slash planteamiento del problema, algunos esquemas ponen como introducción netamente, otros como planteamiento, o algunos sobreentienden, ¿no? Que tu introducción es tu planteamiento del problema, entonces, eso es lo importante de tu introducción, ¿no? Eh, también el tema, ¿no? Sobre todo, aquí es donde tú comienzas de todo el universo que es tu tema. Por ejemplo, si estás hablando de enfermedades cardiovasculares, hablar un poco en general de todo el tema cardiovascular, cómo funciona, qué tiene, qué no tiene, qué se sabe, o sea, todo eso. Y de ahí vas desarrollándolo hasta el más detalle, pero no lo he puesto, pero en general yo suelo hacer la analogía de la introducción como especie de como un embudo, ¿no? O como un cono, porque vamos hablando un poco de los temas generales al inicio hasta llegar a cosas un poquito más detalladas, no porque vamos a hablar al inicio más y al final vamos a escribir menos, ¿no? Sino por el tema de la amplitud de la información que vamos a ir redactando, ¿no? Al inicio son temas o son puntos más generales, ¿no? Y aquí he puesto un esquema más o menos que se replica en muchos artículos, en muchos estudios. No necesariamente tiene que ser así estrictamente, pero es una opción, ¿no? Que es al inicio siempre hablar de una epidemiología en general, datos estadísticos en generales mundiales sobre nuestro estudio, ¿no? Ya sea la mortalidad de la enfermedad que estamos hallando, la prevalencia de la enfermedad que desenlace de nuestro estudio, ¿no? O sea, datos en general. Incluso ahí también puede ser, ¿no? El conito, o sea, hablar primero de estadística mundial y de ahí estadística latinoamericana, estadística local, si se sabe algunos datos puntuales aquí en Perú, de eso, ¿no? Luego hablar de bases del estudio, ¿no? Si es un tema de mercado o mejor dicho, un poco de economía en salud y algo así, hablar de las bases que se fundamentan para este tema en específico, ¿no? Si es algo un poco más clínico, hablar de la fisiología, de la fisiopatología, si es algo epidemiológico, de todas maneras tratar de mezclarla con las bases científicas, ¿no? Y las bases científicas es hablar un poco de, como les digo, ¿no? De su fisiología, si están hablando, si quieren estudiar el tema, por ejemplo, algo de infarto de miocardio, ¿no? Describir un poco por qué se da, al cuánto tiempo. Hay una historia, todas las enfermedades tienen algo que es historia de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, eh, digamos, histológicamente no se ve igual el corazón, no se ve igual el tejido miocárdico a las horas que a las semanas, ¿no? Hay una historia y en el caso, por ejemplo, de la diabetes, también hay una historia de la enfermedad, pero está más descrita en cuanto a previo a la presentación de los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Y bueno, posteriormente también, pero se sabe que hay un pre, ¿no? Que la diabetes, por ejemplo, aparece a los 10 años de tener una preexistencia y de diabetes comienzan a aparecer los primeros síntomas. Entonces, como ven, entre enfermedad y enfermedad varía y es importante que en la introducción nosotros fijemos un poquito sobre estos puntos de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad, de la patología, de la exposición que nosotros queremos plantear. Luego, lo que se sabe, ¿no? Del tema u otros estudios. Aquí ya podemos hablar un poco acerca de los antecedentes, ¿no? En Chile se estudió que aplicando, bueno, si ustedes quieren ver el tiempo entre la aplicación, ¿no? De oxígeno y todo, o la medicación, ¿no? La variación de la aplicación de la medicación para la remisión de síntomas de infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, en otro país se vio que era, no sé, menos tiempo,
más medicación. En Brasil se vio, ¿no?, que el tiempo fue indistinto, a partir de la media hora, o sea, hacer ya un poco la comparación acerca de qué es lo que se sabe, que se ha estudiado más o menos de lo que yo estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, como lo que la idea de investigación que les dije inicialmente, ¿no? No hablar mucho de los resultados, ese estudio, porque, o sea, hablar de esos en general, porque más detallado, o sea, que este estudio sí hay asociación entre esta variable y esta variable, esta otra y esta otra, eso ya va más para una, em, para una discusión, ¿no? Y eso ya se hace cuando se hace el informe final, ¿no? El trabajo final, no el proyecto. Entonces, aquí sí se puede hablar un poco de antecedentes de otros estudios que se han realizado y qué es un poco lo que se sabe, ¿no? Que ya hayan estudiado y que nos pueda dar luces que nuestra hipótesis, o sea, que la aplicación temprana, ¿no?, de la medicación va a generar mejores efectos, eh, se pueda dar, ¿no? O sea, esto es lo que nos da como luz verde, no, nos está acercando a que lo que nosotros estamos planteando no está tirado de los pelos, ¿no? Es probablemente algo que sí va a funcionar, ¿no? O sí va a ser afirmativo. Y lo que no se sabe del tema de investigación, ¿no? Ese interrogante que siempre se queda en los proyectos, ¿no? O qué es lo que yo estoy planteando, yo quiero hacer y aún no se ha mencionado ni se ha estudiado, ¿no? Que de todas maneras directamente le otorga a mi estudio cierta relevancia, ¿no? Y le otorga a mi estudio ciertos puntos más del por qué yo estoy haciendo esto. Ok, luego viene la justificación que, como les dije, no es por qué es importante investigar ese tema. Y ahí ya viene un poco más el tema de, ustedes plantearon, por ejemplo, en la introducción, o valga la redundancia, el planteamiento del problema, estadísticas, ¿no? Pero en la justificación, eh, no necesariamente vamos a poner estadísticas, sino qué representan esa estadística, ¿no? Por ejemplo, que una persona tenga esta enfermedad que yo estoy planteando implica mayor índice de incapacidad laboral o mayores horas no trabajadas, ¿no? O que la persona tenga que tener más tiempo en rehabilitación, mayor costo de enfermedad, como qué complicaciones o qué implica que esté presente en mayor población, en más cantidad de personas esto, ¿no? Ahí también mencionar ya, primero uno en cuanto a la población, en cuanto a a la enfermedad, la justificación luego viene como una justificación de tu propio estudio, ¿no? O sea, qué es lo que va a aportar, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Estos tipos de justificación. Y acá esto yo siento que es muy importante hoy en día, chicos, resaltar la originalidad y la novedad de la investigación. A mí me ha tocado a veces asumir trabajos de estudiantes que han venido haciendo un trabajo, por ejemplo, ¿no? Han hecho en sus cursos trabajos de investigación muy básicos, ¿no? Pero, no sé, en el camino de repente no tienen el asesor y bueno, toca como ayudarlos y asesorarlos. Eh, y bueno, y uno trata de buscar que de todas maneras sea un estudio que aporte algo diferente, algo novedoso, que no se haya estudiado. Sí es cierto que a veces se puede actualizar una información o un trabajo, un estudio que se ha hecho hace mucho tiempo y no es actualizado, ¿no?, a estos últimos años. Pero de todas maneras es mejor tratar de buscar que sea un tema un poco más original, al menos local, ¿no? De forma local, que si es original y novedoso, genial. Creo que esto ya lo han hablado un poco en idea de investigación, ¿no? En las otras dos sesiones.
o sea, qué cosas tiene que tener, ¿no? La investigación, entonces, por eso, eh, bueno, lo dejo ahí, pero ya ustedes saben que tiene que tener esas características, ¿no? En cuanto a la justificación teórica, puede ser un estudio que netamente me dé información, o, bueno, conocimiento que teóricamente va a ayudar como fundamentos, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo yo había visto una investigación plantearla que conllevaba presupuesto grande, pero y que era, por ejemplo, ver los cambios radiográficos en las personas, por ejemplo, consumidoras de, bueno, sustancias ilícitas, ¿no? Ciertas, algunas, porque algunas no generan cambios en patrón pulmonar, algunas sí. Entonces, ¿qué influencia va a tener, por ejemplo, el resultado de este estudio? Eh, que yo muestre cómo es que cambia, por ejemplo, el pulmón de una persona que consume, por ejemplo, cocaína, probablemente no vaya a generar un impacto clínico, ¿no? O sea, por ahí que puede ayudar a una prevención, ¿no? A que las personas, oye, cuando hagas tu charla de prevención digas, oye, pasa esto, como muchas veces ha pasado en, en campañas sobre todo, ¿no? De prevención de uso de drogas ilícitas y todo eso. Pero no es como un objetivo inicial fuerte, ¿no? Eh, es una justificación más teórica porque es algo que va a ayudar de todas maneras a que nosotros tengamos bases y sepamos eh, un patrón, por ejemplo, ¿no? En una radiografía, cómo es el patrón que se va a encontrar en tal o tal patología, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han pasado un poco esto, lo del COVID. Nosotros no sabíamos cómo se veía, por ejemplo, una placa de, o sea, cómo es que se manifestaba la neumonía en COVID, si no fuera porque, ¿no? Obviamente hubieron estudios que tuvieron una gran cantidad de personas y estudiaron los patrones tomográficos, radiográficos de cómo es que se manifestaba la neumonía por COVID. Entonces, claro, así alguien no tenía una prueba o tenía síntomas muy diferentes al COVID, radiográficamente o tomográficamente nosotros podíamos hacer un diagnóstico más claro, ¿no? Entonces, esto es como les menciono, un estudio que no tiene, que tiene más aplicación un poco teórica. Ustedes saben, eh, bueno, los que de repente están en ciclos más, ¿no? ¿Cómo diferenciar una neumonía típica de una neumonía no atípica, ¿no? O diferencia entre neumonía y, por ejemplo, TB, ¿no? TB tiene un patrón más apical, ¿no? De afectación en el pulmón, a diferencia de una neumonía bacteriana común, por ejemplo, de Streptococcus pneumoniae, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias, bueno, una bacteria como el neumococo y la mayoría suelen estar alojadas en las bases, no tanto en el ápice como es el patrón. Entonces, todo esto se sabe o lo que nosotros vamos estudiando en la universidad, lo sabemos porque hubieron estudios justamente que plantearon esto y nos han dejado información teórica, ¿no? Datos para nosotros, bueno, luego saber, conocerlo. Justificación práctica pueden ser, por ejemplo, la mayoría de estudios, ¿no? Que nosotros queremos ver cómo en su aplicabilidad nos puede ayudar en mejorar un paciente, ¿no? El primer estudio que yo les mencioné también puede tener indirectamente una justificación práctica, ¿no? Una importancia, una relevancia práctica porque nos va a ayudar finalmente en el manejo o en un diagnóstico de pacientes, ¿no? Eh, pero en su gran mayoría de las enfermedades, ver las disposiciones, por ejemplo, factores no asociados en el desarrollo de diabetes, en que nos ayuda, en que las personas sepan o cuando
veamos manejos y todo, qué cosas no debes de exponerte para no desarrollar tu diabetes, ¿no? Factores con hipertensión, saber cómo se llegó a que las personas con hipertensión deben de tener un consumo controlado de sal, porque hubieron estudios, ¿no? Que midieron eso, entonces tiene una aplicabilidad netamente práctica. Eh, Porque nos va a ayudar a regular, controlar, ¿no? Enfermedades, ustedes que van a ser médicos, la mayoría de estudios buscan esto, ¿no? Una justificación práctica. Y casi todos lo tienen, ¿no? Y una justificación metodológica es más un tema de procesos, ¿no? O sea, um, por ejemplo, se estuvo haciendo una mejora, o sea, han estudiado otra forma de solucionar algo que antes, no sé, implicaba más dinero, ¿no? Entonces, esa no tiene una aplicación práctica ni teórica, sino simplemente es que netamente se ha buscado que hacer un proceso que disminuya tiempo o disminuya costos para realizar algo, ¿no? Por ejemplo. Puede tener acá una justificación no necesariamente excluye la otra. Hay estudios que pueden tener las tres justificaciones, ¿no? Y hay algunos que de repente tienen una. Por ejemplo, en las pruebas, ¿no? Antes, eh, por poner COVID también, ¿no? Las pruebas rápidas se hicieron estudios para ver que en una prueba rápida disminuía tiempo y costos para detección de COVID, ¿no? Entonces ese era netamente un estudio que ve que esto va a ser mejor que el gold standard, por ejemplo. No mejor, ¿no? Pero al menos más rápido, ¿no? Y menos costoso que la primera opción que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el hisopado, ¿no? El cultivo. Entonces, como les digo, no necesariamente una excluye la otra, pero sí es algo que yo considero que deben de tener muy en cuenta, porque ya sea cuando tengan el trabajo final o cuando hagan su tesis o lo expongan en un congreso o en un... Esto es clave, ¿no? Se lo digo como jurado, como revisora, eh, que una persona sepa muy bien cuál es la importancia de su estudio teórico, práctico, metodológico, epidemiológico, porque hay algunos estudios no solamente, pero tienen una importancia epidemiológica buena, ¿no? Eh, y no la mencionan, yo digo, o sea, hiciste un trabajo bueno, de repente sencillo, pero muy bueno, que tiene una relevancia que tú mismo no la conoces, ¿no? Entonces, para esto, yo siento que esto uno lo va adquiriendo con leer mucho, ¿no? Con revisar otros estudios similares y ver qué es lo que ellos buscaban, ¿no? Y cuál es el impacto, por decirlo así. Porque la justificación tiene mucho que ver también con la conclusión. Cuando haces este estudio, la conclusión, ok, sí, ¿no? Esto me va a ayudar en encontrar esto, o esto que encontré va a poder mejorar este aspecto, no sé, ¿no? De salud, de prevención primaria, secundaria. El objetivo. Eh, en la redacción de los objetivos tienes que ser muy claros, muy claros. Así como en el título hay que tratar de hacerlo más claros, ¿no? Concisos, los objetivos también. Pero para saber cómo plantear unos objetivos específicos también hay que saber cómo es que el objetivo, cómo es que se compone la redacción de un objetivo, ¿sí o no? Entonces, esas tres cosas es algo que quiero que no se olviden, porque casi siempre va en este orden, si no es siempre, y tiene que ser así redactado, ya sea el objetivo general o los objetivos específicos, ¿no? Que como ¿no? El objetivo general finalmente va a ser el propósito central de todo el estudio, pero también vamos a tener objetivos específicos que van a ser información valiosa, pero que son como metas más pequeñas, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, siempre el objetivo va a comenzar por un verbo.
chicos, no olvidarla. Que es determinar, identificar, analizar, encontrar, hallar, ¿no? Cualquiera de esos eh, va a comenzar el objetivo. Luego va a ser seguido por la exposición, que es la variable que nosotros, eh, que nuestra población va a estar expuesta, a la redundancia, ¿no? O la intervención en el caso de que sea un estudio eh, que implique intervención, y finalmente nuestra variable outcome, o sea, nuestra variable resultado. Entonces, verbo y nuestras dos variables, variable 1 y variable 2. En este caso, por ejemplo, acá pongo un ejemplo, que es determinar la asociación entre fumar, que es la variable exposición, porque una persona que está expuesta a fumar puede generarme el desarrollo de un cáncer al pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es nuestra variable desenlace, esta es nuestra variable final, nuestro outcome, el cáncer al pulmón, ¿no? Bueno, aquí me falta poner. Eh, pero eh, no sé si quedó claro con esto. Eso es importante en la parte metodológica, les voy a explicar también por qué. Y nuevamente, porque todo va a estar alineado. Nuestros objetivos, nuestra idea de investigación, nuestra hipótesis, el diseño, estudio, todo esto va a estar alineado. Entonces necesitamos que el objetivo siempre sea claro, chicos. Cuando revisamos trabajos de investigación, ya sea en la parte metodológica o en la parte ética, siempre se va a ver que se redacte de la forma más óptima. Entonces, no olvidar esto, ¿no? La metodología es bastante amplia. Veo que tienen una sesión que van a explicarles acerca de la metodología, entonces simplemente voy a mencionar en general algunos puntos que creo que son importantes que se lleven, ¿no? En cuanto a la metodología, y por ahí ha habido alguna pregunta, ¿no? Y es en la parte del proyecto de investigación, eh, no, nosotros tenemos que escribir sí o sí el diseño de investigación. Me pasaba cuando veía algunos trabajos de pequeños, bueno, no pequeños, sino de personas más pequeñas, que el trabajo de investigación no era claro. A veces lo suelo ver en otras carreras, pero no es claro. O sea, me dicen y no me dicen. No, chicos, siempre en la metodología tienen que poner, o sea, es cuantitativo, es cualitativo, es transversal, es caso control, es una corte, ¿qué es? ¿No? Porque he visto como trabajos que mencionan como un estudio participativo de analizar y no sé, o sea, yo a veces siempre hay casos, ¿no? Que sorprenden, pero siempre, nuevamente, ¿no? Un diseño claro, es corte, caso, o sea, ¿qué tipo de estudio es? Especificar la población y muestra, eso también es algo claro, es algo necesario, porque cada vez más se ve la exigencia de un cálculo adecuado, ¿no? Así sea que tú vas a usar toda la muestra de tu población, ok, pero descríbelo, ¿no? O sea, no, algunos trabajos yo veo que dicen, no, mi muestra es censal, porque yo voy a agarrar a toda mi población, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a estudiar en una población, o sea, en un pueblo que tiene 200 habitantes, pero yo no voy a sacar una muestra porque yo voy a estudiar a todos los 200. Ok, pero menciónalo, ¿no? Mi tipo de muestra censal, ¿no? Por lo tanto, es del mismo tamaño que mi población en general y describirlo, ¿no? No se puede suponer lo que no está escrito, entonces siempre sean lo más específicos y claros al escribir. Y debe ser escrito en tiempo futuro, porque nuevamente, la maqueta, ¿no? Eso es algo que se va a hacer, o sea, yo voy a eh, describir que se analizará, ¿no? La información tomada, ¿no? Buscando encontrar, ¿no? La asociación de eso, o sea, se analizará, se buscará
todos estos verbos hay que tratar de escribirlos, sobre todo en la metodología, en tiempo futuro, chicos. Esto es lo que nos va a diferenciar también, punto clave, de nuestro proyecto de investigación, de un trabajo o de un paper, de un manuscrito final. Porque el proyecto de investigación siempre está escrito en tiempo futuro, lo que yo voy a hacer, ¿no? Y el trabajo final está en pasado, ¿no? Se analizó, se recolectó. O sea, ustedes van a poner, por ejemplo, si van a recolectar, van a hacer una campaña de salud y van a hacer un trabajo de investigación de esa campaña de salud, ok, se recolectará información en la campaña, ¿no? Y ya cuando lo hayan hecho, cuando lo hayan analizado todo, y ya tengan su paper, ¿no? Y lo estén presentando, por ejemplo, en un congreso, en una jornada, van a poner, van a mencionarlo como se recolectó, ¿no? Se recolectó en una campaña pasada, la información de tantos participantes y todo eso. Entonces, los tiempos gramaticales son importantes en la redacción, sobre todo en la metodología, ¿no? De estos dos documentos. Entonces, es importante también tener en claro esa diferencia, ¿ok? Eh, bueno, como es bastante grande, como les decía, acá les menciono otras cosas. Las técnicas y los instrumentos también, ¿no? Si es una encuesta, si está validada, si es una hoja de recolección, bueno, no necesariamente tiene que estar validada, pero mencionen, ¿no? Si va a ser algún tipo de instrumento, dónde fue validado, con qué fue validado, qué alfa de Kronberg tuvo, ¿no? O sea, cómo fue medido que efectivamente ese instrumento me va a medir lo que yo quiero. Bueno, los procedimientos y en los análisis de datos, que esto ya también, ¿no? Les van a explicar la parte estadística de cómo hacerlo, pero en la metodología hay que escribirlos con puntos y comas, qué es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a escribir ahorita, voy a comenzar haciendo... ah, voy a comenzar haciendo este análisis, posteriormente voy a hacer esto y no, y lo siguiente, o sea, siempre bien especificado. Los recursos que viene a ser, ¿no? Como que qué es lo que van a utilizar, qué es lo que por lo que van a pasar. Recursos y procesos diría acá yo, que bueno, me faltó poner, y que es incluso, por ejemplo, el tema de en que van a presentar, ¿no? El proyecto, en qué instancias van a presentar, por ejemplo, en el INICIP, en el Comité de Ética de la Universidad, en el Comité de Ética de un hospital o de otro sitio, ¿no? Todos esos procesos, esos pasos que van a ser administrativos también es importante mencionarlo en la metodología. Así a veces no se, ese es un punto que a veces que no se explica muy bien, pero es importante porque en una instancia cuando tú llevas a revisar un proyecto, nosotros buscamos eso, que tú menciones cuántas instancias estás presentando tu proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo que tú digas, quiero hacer una campaña de salud y pues no le estoy presentando a nadie, está pasando por un comité de ética, está pasando por mi instituto de investigación y todo eso, ¿no? Los participantes, qué características y diferencias tienen mis participantes, ¿no? De mi estudio a diferencia de los otros, o qué similitudes pueden tener. Y bueno, la analítica, ¿no? Que es la parte, como les digo, estadística y lo que se busca hacer. ¿Qué les diría yo aquí? Cuando no se sabe la parte estadística final, es como escribir a ciegas, porque tú dices, ok, voy a sacar chi cuadrado, t student, voy a hacer un análisis multivariado con esto, pero si no lo saben, o sea, si no tienen al menos algunas luces, es como escribir a ciegas. Por eso yo siempre recomiendo que sepan, ¿no? Que sepan qué es lo que van a buscar, que sepan qué son esos análisis básicos que se hacen y qué es una tabla de 2x2, ¿no? O sea, porque me ha pasado y he tenido estudiantes que han terminado el trabajo de investigación o ya han hecho su proyecto, se ha aprobado todo, pero, o bueno, están terminando el proyecto y, por ejemplo, si quieren buscar, como lo que les decía, ¿no? El ejemplo que puse en el objetivo, personas que han fumado y puedan desarrollar cáncer, ¿no?
Entonces, claro, lo más fácil siempre es buscar en retrospectiva, entonces busco personas cáncer y busco personas que hayan fumado, como aquellas personas que no hayan fumado, porque yo necesito esa comparativa. Yo necesito para saber quiénes desarrollan, si las personas con cáncer, eh, personas que fuman desarrollan cáncer, necesito tener personas que fuman y no fuman y personas que desarrollan cáncer y no desarrollan cáncer para hacer el cruce, para hacer la comparativa. Eso es algo que yo veo mucho que algunos, ah, algunos estudiantes no lo tienen claro. Entonces, cuando dicen eso, dicen, ah, ok, entonces yo voy a ir al hospital y voy a solicitar solamente a personas que fuman y tienen cáncer. Y no es así, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, yo creo que en esta parte de la analítica, de lo estadístico, siempre es importante, ya sea que se los muestren o no, ustedes ya, porque yo he estado exactamente como ustedes, eh, haciendo el taller, ¿no? El TAMI, o haciendo algún taller de investigación en verano, eh, o viendo los videos de Socimed, ¿no? O sea, me ha pasado tal cual, pero a veces esos vacíos de repente que a veces no están, ustedes busquen, ¿no? Y traten de entender o consulten para que al momento que o sea, cuando hagan su proyecto tengan conocimiento de qué es lo que va a venir más adelante, algo, ¿no? Nociones en general. No les digo que ya sepan todos los comandos del Stata y ustedes mismos lo hacen. Si lo pueden, genial. Pero si no, al menos tengan un conocimiento de por qué es que se da, ¿no? Porque entender la parte estadística o entender esta parte metodológica es mucho mejor que decir, ah, ya, pam, 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 tengo que hacer esto, esto, esto. Cuando lo entienden, ya, como todo, ¿no? Ustedes saben, en la medicina ya una vez que lo entienden, todo viene a ser un poquito más sencillo y no tienen que estar repitiéndolo porque como les digo, no si llevan TMI y luego tía no tienen que necesariamente llevar todas las clases o si vuelven a estar en otro taller, no sé, de investigación, porque ya tienen los fundamentos, ya tienen claro, entonces simplemente es para mejorar, fixar o agregar algún conocimiento extra, pero al menos las bases ya las tienen. Entonces, eh, eso considero que es importante. Si lo entienden, todo lo que venga después va a ser simplemente agregado a esa información. Y por qué no, como les digo a mis alumnos siempre, los exámenes también tienen mucho de esto, ¿no? El examen de internado, el ENAM, bueno, ahora creo que tienen examen de SERUM también, ¿no? Examen de residentado, todos tienen su parte de metodología e investigación, entonces ya tienen puntos ganados. Esto que es algo súper chico, entendiéndolo, uff. Y aquí puse tres cosas, y aquí sí voy a necesitar su participatividad, para que me digan cuál creen que es el, la hipótesis, cuál es el objetivo y cuál es la idea de investigación. Claro, obviamente es uno, dos y tres, ¿no? ¿Alguien sabe? Como ven, los tres son muy similares. Los tres son muy similares, ¿no? La primera que es una pregunta, la segunda y la tercera son muy, es más, bueno, que está mal, porque aquí ya no va en signo de interrogación, pero, a ver, claro, la 2 es el objetivo, ¿no? Como ahí me han escrito en el chat, eso está claro. A ver, la 2 es el objetivo, el 3 es el resultado. A ver, la primera, por aquí dicen, la primera es la idea de investigación, la segunda es el objetivo y la tercera es la hipótesis. Efectivamente, Irma. Muy bien, muy bien. Así es. Em, la primera línea habla de la idea de investigación, ¿no? Entonces, acá, bueno, es, ah, existe asociación, ¿no? En general, la asociación también es importante. O sea, ¿qué es lo que yo quiero ver entre fumar y dar cáncer? La asociación, ¿no? Si existe una asociación ahí.
esa es mi idea de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Nuevamente, mi variable exposición y mi variable auto, ¿no? Mi variable desenlace final. La segunda creo que la tienen muy clara y está bien, es mi objetivo, ¿no? Va precedido por un verbo, luego mis dos variables, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere buscar? La asociación, el impacto, se quiere hallar la prevalencia, la incidencia, eso también, ¿no? Va a ir seguido de qué es lo que se quiere hallar. También se puede agregar, ¿no? Y el tercero es la hipótesis, efectivamente. ¿Por qué? El hipótesis, a diferencia de la pregunta, no va entre signos de interrogación y es una afirmación. Existe o sí existen. Algunos lo ponen como con la afirmación netamente descrita, sí existe, ¿no? Sí existe asociación entre fumar y desarrollo de cáncer. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nula viene a ser no existe, ¿no? No existe asociación entre fumar. Entonces, esa es nuestra hipótesis alterna. Esto ya lo van a ver, ¿no? Cuando vean metodología y todo eso. Pero esto es algo que me gusta mucho eh, explicar, me gusta mucho que lo tengan presente, porque nuevamente, como les digo, a veces se pueden hacer bolas, y me ha pasado, ¿no? También cuando he sido estudiante, planteo mi idea de investigación y luego mi objetivo y digo, bueno, como por dónde debe ir. Bueno, entre el objetivo y la hipótesis casi siempre sí, ¿no? Suelen ser similares, pero a veces cuando los estudios, mientras un poquito más complejos son, más la gente se cruza eh, en redactar esto, y la redacción, como ven, es muy sencilla, ¿no? Son tres cosas. En este caso, la pregunta y la hipótesis es bien similar, porque es buscar asociación, pero a veces, por ejemplo, cuando varía un poco más, es un poco más compleja, sí, ¿no? No necesariamente es igual, y se diferencian entre los signos de interrogación, ¿no? Pero eso es, eh, esa es la idea, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. La parte del cronograma es detallar los recursos económicos. eh, Ay, no, acá me faltó. No, acá esto no es. Bueno, aquí en el cronograma necesitamos describir en el tiempo las partes que vamos a eh, desarrollar en el estudio, ¿no? Entonces, lo típico es un diagrama de Gantt, perdón, ¿no? Que el diagrama de Gantt ya sea puede estar por barras, por X, ¿no? Por cuadraditos, por lo que sea que ustedes elijan. Este diagrama tiene que ir acorde al tiempo, ¿no? Tiene que estar descrito a lo largo del tiempo qué es lo que nosotros vamos a hacer en cada mes o en cada temporada nuestro estudio. Entonces, eh, bueno, aquí ninguno especifica en sí, o sea, no especifica tal cual es un cronograma, pero bueno, se los voy a decir. Casi siempre tiene que tener, o sea, las partes que ustedes han visto, ¿no? Del proyecto, tiene que tener, ¿no? En general, por ejemplo, ¿no? La búsqueda bibliográfica. ¿Cuánto tiempo? De repente, 1 o 2 semanas que uno pueda hacer búsqueda bibliográfica, que normalmente sea un cronograma, obviamente no está forma parte del proyecto, pero en un cronograma sí, ¿no? Primero la idea de investigación, la búsqueda bibliográfica, la redacción del proyecto. La redacción del proyecto pueden ponerlo como uno solo, algunos lo, lo especifican, ¿no? Parte del proyecto, redacción del proyecto parte uno y de ahí parte 2, ¿no? Pero en su gran mayoría yo recomiendo que sea, para que no sea tan extenso, ¿no? Redacción del proyecto, luego la revisión del proyecto, luego de la revisión del proyecto viene la presentación, ¿no? A las instituciones que van a llevarlo, comités de ética, la aprobación de ello, y de ahí ya viene la recolección, porque aquí en el diagrama ustedes sí van a poner todo lo que van a hacer hasta el momento que se publique el artículo, ¿no? Caso que sea una tesis, por ejemplo, hasta que se sustente la tesis.
Entonces, hasta ahí tiene que ser. No va a ser solamente hasta ahorita, por ejemplo, 4 o 5 semanas que van a redactar el proyecto de investigación. Ahí acaba. No, el diagrama de Gantt, de su cronograma, tiene que ser desde la realidad. Aquí sí va a englobar proyecto de investigación y el trabajo final, ¿no? Porque ya una vez que ustedes recolectan la información, o sea, recolectan los datos, encuestan a las personas, recolectan las historias clínicas, recolectan las muestras o les dan la base de datos, a partir de ella comienza la elaboración del trabajo de investigación, ¿no? De ella viene redactar, viene análisis estadístico, viene redacción del manuscrito final, revisión del manuscrito final, envío a la revisión por pares, ¿no? Bueno, la espera, ¿no? Que la revista que les diga que está todo ok, de ahí sustentación, si es que tienen o si lo van a llevar, por ejemplo, al CCN, ¿no? ¿No? Envío al Congreso Nacional, envío a la jornada centro, qué sé yo, ¿no? A todas las instancias donde quieran presentarlo o ustedes planean, puede ir también en el cronograma, ¿no? Esto de las presentaciones de los congresos no es estrictamente que lo tengan que poner, es netamente facultativo, pero sí, como les digo, las instancias que van a presentar, sí. Y el envío a las revistas, ¿no? A donde lo van a publicar también. No tienen que poner a qué lugar, pero sí el envío, ¿no? Al menos. Luego, presupuesto y financiamiento. Algunos proyectos tienen solamente presupuesto, ¿no? Y algunos sí ponen como presupuesto y financiamiento. Entonces, en presupuesto sí va esto, ¿no? Lo de especificar cuáles son los gastos y recursos económicos, como a veces eh, de personal para realizar el trabajo de investigación. ¿Qué rubros, no? Va a ser, o sea, ya sean equipos, material, como les dije, ¿no? Personal también, van a necesitar algún estadístico, el asesor, y de repente por ahí sí va a haber un cobro de eso, van a pagar alguna revista que no se recomienda tanto, pero si es que van a publicar una revista que se paga, eso también pues tiene que estar presupuestado. Eh, el transporte, el transporte también es importante que lo incluyan. Y bueno, en caso que ustedes pongan financiamiento, el financiamiento es declarar de dónde proviene ese dinero que planean ustedes gastar en el estudio, ¿no? Entonces, va a ser autofinanciado, o sea, ustedes mismos lo van a pagar o están postulando a un grant, están postulando un premio o va a ser financiado con algún fondo estatal, ¿no? O sea, del gobierno, por decirlo así, o de la universidad. Entonces, eso va en la parte de financiamiento, que es declarar básicamente de dónde viene ese dinero, o sea, o de dónde lo van a sacar, ¿no? Porque ese es el proyecto, entonces ustedes planean hacerlo. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? A veces, y bueno, se ha pasado cuando revisamos proyectos, que, por ejemplo, el INICIP abre un fondo, ¿no? Concursable. Entonces ustedes lo ganan. Primero le presentan al INICIP, eh, por ejemplo, ¿no? Para ganar un premio o ganar que le financien. Y luego, o al premio Hipólito Unanue, por ejemplo, ¿no? Y luego tienen que presentar al comité de ética. Ahí ya va a haber una variación de proyectos, porque cuando ustedes presenten, por ejemplo, el comité de ética, ya ganando un grant o ya ganando un premio o una subvención para su estudio, ya tienen que especificar que se ha ganado, ¿no? Que lo que se planea gastar es algo que está proviniendo de un premio, de un financiamiento, de dónde, ¿no? Entonces, ojo, aquí también hay que tener en cuenta eso porque no es que el mismo proyecto lo vamos a presentar en todos los lados en caso de que haya un financiamiento de por medio, ¿no? Para el lugar del financiamiento, obviamente, si es que no está aprobado el financiamiento, no necesariamente vamos a ponerlo como afirmativo, sino de repente como que esperamos o quisiéramos que, ¿no? Pero cuando ya está así, las siguientes instancias, el hospital que vayamos o, como les digo, ¿no? El comité de ética, todo eso ya tiene que mencionar
lo anterior que se ganó, porque no mencionarlo es incurrir en una falta ética. Ok, chicos, hay otros apartados como el tema de ético, que es importante también mencionar qué cosas sí, qué cosas no, el tema de autoría, pero eso yo creo que lo van a hablar en la parte de ética en la sesión que tienen, porque también es una parte muy bonita, entonces no lo he puesto para explayarme ahí. Y finalmente las referencias bibliográficas, ¿no? Recordar que todo tiene que estar enlistado, todos las citas, todo lo que lo que escribimos arriba. No puede haber algún párrafo o algo que no tenga una cita bibliográfica, porque no puedes, más en la introducción, esto que salga de nuestra cabeza, ¿no? En planteamiento del problema, en introducción, netamente todo lo que está ahí tiene que estar citado. Los formatos, los dos que más se usan, por ejemplo, en medicina, hay muchos más, pero APA y Vancouver, ¿no? Eh, lo que yo he visto, hay algunas revistas, por ejemplo, de psicología o psicología psiquiatría que mantienen el formato APA, porque casi todo en medicina es Vancouver. Pero estas revistas, yo les recomiendo, por ejemplo, que también más o menos puedan tantear a qué revista y todo pudiera. De repente para el proyecto no es tan esencial, pero para su trabajo final o su paper sí, porque me ha pasado con algunos alumnos, bueno, en algunos proyectos que, claro, todo se ha hecho en Vancouver y al final la revista que se apunta es en APA, entonces, bueno, se hace el cambio, ¿no? Pero bueno, es algo que se puede evitar si es que cuando ya están redactando el informe final deciden tal revista y ven que es APA, ya, desde un inicio, ¿no? Ya lo hace. Eh, Acá, por ejemplo, esta referencia bibliográfica que es, ustedes saben que varía el modelo según si es revista, si es internet, eh, si es libro, ¿no? Pero básicamente, bueno, este es un ejemplo bueno, los cambio los colores para identificarlo. Básicamente esto es eh, cómo se cita, ¿no? En forma Vancouver las, los, ar- los artículos de revistas científicas. Ojo, de revistas, ¿ya? Bueno, acá algunos autores de repente que ya conocen, o se les hace conocidos, eh, los autores, ¿no? Recuerden que casi siempre es hasta tres, y de ahí, después de tres, se suele poner et al. El título en Vancouver, primero va la fecha de publicación y bueno, de ahí edición volumen y de ahí la revista, ¿no? Donde se publica. Entonces, eh, a veces, eso también es un, un punto importante. A veces, o sea, sé que esto no necesariamente usted, o sea, lo tienes que tener por conocimiento, pero casi todos usamos los gestores bibliográficos, ¿no? Zotero, EndNote, Mendeley, y ellos van a hacer este trabajo, ¿no? De clasificar y de poner las citas bibliográficas según el estilo que ustedes quieren o en el formato. Pero, como todo programa, como todo software, siempre puede tener fallas, ¿no? Alguna falla puede generarse. Entonces, mi recomendación, siempre revisen todas sus referencias bibliográficas, todo su listado, uno por uno, para ver que no tenga alguna falla. ¿Por qué? Hay algunos que, por ejemplo, y algunas revistas se lo piden, ¿no? Ya esto, como les digo, cuando hagan su trabajo final, les piden que citen en qué momento citaron, ¿no? O sea, claro, el artículo es del 2021, pero yo, por ejemplo, lo estoy citando ahorita 2025, 12, ¿no? Estamos 12 de febrero del 2025, ¿no? Y también te piden el link o te piden el DOI, entonces eso también se incluye ahí. Y Mendeley y Sotero también lo ponen, pero tienen que revisarlo porque, por ejemplo, algunas revistas te piden que
todos los artículos, si uno tiene eso, todos tienen que tener. Y es lo que en realidad yo suelo hacer bastante hincapié cuando reviso artículos también que este, a veces pasa eso, ¿no? A veces no se especifica, o sea, se especifica un artículo con la citación, el link del artículo, y en el otro no, cinco sí, cuatro no, y así, no, pues, ¿no? Si deciden que todos los artículos van a incluir link y el apartado, ¿no? Que es citado en o cited by y la fecha, las citas bibliográficas tienen que tener, ¿ok? Este, bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me la pueden mencionar. Y bueno, gracias. Espero haya sido, ay, la pregunta del test. Espero haya sido clara con las pautas y les haya podido ayudar en esos talleres que están llevando. Muy bien, agradecemos su participación y compromiso en la sesión. Esperamos hayan encontrado útil la información impartida y que puedan aplicarla en los proyectos que están trabajando. Si alguien tiene alguna pregunta para la Gracias, doctora gracias. a través del chat, puede hacerla o levantar la mano. Nicole, no sé si está por ahí. Mm, Gracias, chicos. No, para mí siempre es una alegría poder compartir con ustedes. Eh, Como les digo, yo he estado hace unos añitos exactamente como ustedes. Igual sentado, igual dedicando mi verano. Eh, Al inicio sin pensar, o sea, como parte de las actividades, ¿no? De Sosemur, como parte de las actividades que uno quiere hacer como estudiante y sin pensar en realidad que la vida me iba a llevar en la investigación y todo lo que me dio la sociedad a dedicarme a investigación, ¿no? Como parte de mi labor como médico también, hacer investigación y enseñar. Entonces, yo les diría, si les puedo dar un mensaje hoy, que sé que, bueno, varios de mis colegas, compañeros y no sé si algunos estudiantes también les van a hacer las charlas de las siguientes sesiones. Síganlo haciendo, chicos. Este tiempo que ustedes están dedicando, este tiempo que ustedes están dando para aprender un poco más. Me da gusto que también haya bastantes participantes. En mi época, cuando estaba en CPC, comenzaba un poquito. Con el tiempo ya se iba haciendo más en los TAMIs, ¿no? Ya iban siendo más personas al inicio, a veces terminaban pocos, pero con el tiempo yo les puedo decir, ¿no? No necesariamente los que se quieren dedicar a investigación y los que les gustan, y porque a veces no necesariamente al inicio te tiene que gustar, pero bienvenidos, ¿no? Y creo que no solamente hablo por mí, sino por mis colegas, ex miembros de SUSEMUR, de la facultad, van a tener siempre personas que puedan apoyarlos. Tienen el INICIP, tienen su sociedad para apoyarse y para aquellos que no necesariamente, créanme que con el tiempo he visto que es muy necesario, ¿no? De todas maneras, saber al menos la base, lo importante de cosas de investigación, porque la medicina antes era que investigaban unos cuantos, ahora es cada vez más, ¿no? Y bueno, y no solamente por el conocimiento, sino porque competitivamente ya ahora, pues, ¿no? Ya le suma puntos, es requisito, bueno, es sumatoria de puntos para su serum y estas cosas, o bueno, para el recientado, que creo que también va a ser. Entonces, están ustedes también en un cambio, como yo les he venido diciendo un poco en la sesión. Yo he pasado una transición de cambios de ver muchas cosas. De todas maneras, lo más impactante o grande fue el tema del COVID.
pero ustedes lo van a seguir pasando, créanme. Estamos en una carrera en la que todo momento es de cambios. A veces puede ser muy cliché, porque cuando uno entra a la carrera siempre nos dicen, no, es que el médico no va a dejar de estudiar. Y uno dice, bueno, sí, yo entré porque yo sinceramente pensé y dije, bueno, creo que cualquier carrera que estudie, igual siempre voy a estudiar, ¿no? Pero es tal cual, ¿no? Es tal cual que la medicina siempre está avanzando y siempre tiene una y otra cosa. Y si ustedes tienen conocimientos de investigación, tienen las bases, eso les va a ayudar mucho en un buen desarrollo. Y bueno, nada, sigan disfrutando. Creo que lo mejor que les pueden tener ahora, bueno, ahora lo están haciendo de forma virtual, que de todas maneras es un poco más fácil y práctico, pero como siempre por ahí digo, es que hay nuevas personas. Recién tengo el agrado de estar, tenemos el agrado de estar aquí compartiendo, es que Tosamur eh, les va a dar amistades y les va a dar conocimientos y oportunidades que a veces no necesariamente las vayan a ver ahorita, ¿no? Sino en el tiempo. Si ustedes están haciendo un buen currículum ahorita, capacitándose, buscando hacer trabajo, buscando conexiones, hablando con doctores, haciendo trabajo de investigación y todo, es un plus muy grande eh, para el médico que mañana más tarde van a hacer, ¿no? Eso sí, ténganlo en cuenta. Entonces, no piensen a veces que es un tiempo que podrían estar haciendo otras cosas. Sí, es cierto, pero ya después de haber pasado algunos años, porque ya tengo mis añitos, chicos, tiempo va a haber para todo, hay para todo, y créanme que eh, el tiempo que ustedes comparten con sus amistades, con sus amigos, con la sociedad, entre comités y todo, es tiempo valiosísimo y de los mejores recuerdos que luego van a tener en la universidad. Entonces, bueno, con eso yo me despido si no hay ninguna otra pregunta. Eh, Creo que no había dejado las claves del test, pero ahí ya lo envío. Gracias a todos, chicos. Es un gusto para mí. Agradecemos especialmente a nuestra ponente, la doctora Catherine García, por compartir su experiencia y también sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctora. Esperemos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes. Chicos, se les remite ahora el link del post para que puedan rellenarlo.